Hoy continuamos con nuestra serie de lecciones sobre este tema. ¿Ha venido lo perfecto? Ya previamente hemos hecho una introducción, hemos analizado el contexto de esta porción de Primera de Corintios capítulo 13. Hemos estudiado lo que significa la palabra acabar, también la palabra cesar, desde lo que nos habla a nosotros en el capítulo 8. Ahora vamos a estudiar en el día de hoy, en el tiempo que nos permita, el versículo 9. En el versículo 9, el apóstol Pablo declara la razón de por qué estos dones debían ser quitados. Recuerden que Pablo había dicho que las profecías se acabarán, que la ciencia se acabará, que las lenguas cesarían. Y a continuación, él se encarga de exponer la razón, vuelvo y lo repito, de por qué esos dones del Espíritu Santo debían ser quitados o se acabarían. Recuerden que los dones del Espíritu Santo son 9, como lo expuso el apóstol Pablo en el capítulo 12 de su primera carta a los Corintios. El verso 9 y 10 dice: porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. En estos dos versos, el apóstol Pablo usa la palabra en parte 3 veces, 2 veces en el verso 9 y una vez en el versículo 10. Y lo interesante es que en parte es de este término griego, ekmeros, que según el diccionario del señor Bain significa una parte, una porción de un todo. Pablo contrasta en parte con lo perfecto, como lo dice ahí en el versículo 10, más cuando venga lo perfecto. Quiero que miremos otros diccionarios que nos permiten a nosotros enterarnos más acerca de el significado que usa aquí Pablo cuando dice en parte. El diccionario teológico del Nuevo Testamento dice: simplemente significa en parte, no del todo. También el diccionario, el léxico griego-inglés del señor Thayer dice una de las partes constituyentes del todo. Universalmente, en un contexto donde el todo y sus partes son distinguidas, en parte, parcialmente. Ahora, sinónimos que nosotros encontramos en el diccionario, en nuestro idioma que hablamos, el castellano, sinónimos de en parte: escasamente, incompletamente, parcialmente. Si usáramos nosotros estos sinónimos en lugar de en parte, diríamos entonces, o leeríamos el versículo 9 iniciándolo, dice: porque conocemos parcialmente, o conocemos incompletamente, o conocemos escasamente. En parte, parcialmente profetizamos, o profetizamos incompletamente. Es lo que nosotros podríamos colocar aquí en este versículo 9 y en este versículo 10 con los sinónimos. Ahora, los dones, durante el tiempo que estuvieron en actividad, capacitaron a cada persona en saber y en enseñar únicamente una parte de la revelación designada por Dios. Recuerden que el significado de la palabra en parte, usando los sinónimos, es
de una manera parcial, de una manera incompleta, de una manera escasa. O sea, pues, vuelvo y repito, como dije hace un momento, los dones en el primer siglo capacitaron a cada persona para saber y enseñar únicamente una parte de la revelación designada por Dios al hombre. Como dice el profeta Isaías en el capítulo 28, versículo 10, porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá. Por explicarlo ya de otra manera, la revelación de Dios, de su voluntad, de su palabra, no fue una revelación que se dio toda de una. Fue una revelación progresiva, por partes. Un poquito aquí, un poquito allá, renglón tras renglón, línea sobre línea. Es de lo que está hablando aquí el apóstol Pablo. Ninguno estaba habilitado para la revelación de todo. Pero estos dones fueron progresando hasta un completamiento. Y a causa de la naturaleza parcial, cesarían cuando viniera lo perfecto. Cuando viniera lo perfecto, marcaría el fin de esos dones, porque ya no serían más necesarios. Versículo 10. Ahora recordemos lo que Pablo nos dijo acerca de estos dones. 9. Sabiduría, ciencia, fe, sanidades, milagros, profecía, discernimiento de espíritus, diversos géneros de lenguas, interpretación de lenguas. Esto era en parte. Lo que ellos podían hacer era en parte. La revelación que Dios les dio a ellos era en parte. Ahora, en el verso 10, Pablo dijo lo perfecto. En el verso 9, habló de lo que es en parte. En el verso 10 dijo, mas cuando venga lo perfecto. Cuando se completara toda la revelación de Dios. Para nosotros entender de una manera plena el pensamiento de Pablo aquí cuando expresa en el verso 10 lo que dice, debemos comprender esa palabra, lo perfecto. La palabra perfecto viene de este término griego. Quiero que miremos varios diccionarios que nos explican o nos definen a nosotros esa palabra, perfecto. El señor Vine significa habiendo alcanzado su fin, acabado, completo, perfecto. También vuelve y dice el señor Vine en 1 Corintios 13:10, referido a la completa revelación de la voluntad y de los caminos de Dios. El señor Thayer en su léxico griego dice traído a su fin, terminado, no faltando nada necesario para la perfección. Cuando viniera lo perfecto, todo se completaría. Ya no haría falta absolutamente nada. Señor R. y Gingrich dicen, habiendo logrado el fin o propósito completo, perfecto. Nuevamente dice él, cuando se refiere a las personas, cuando se usa la palabra perfecto, refiriéndose a las personas, la palabra significa completamente crecido, adulto, maduro. Ahora vamos a ver una serie de textos en donde Pablo y el mismo Señor Jesucristo usan la palabra perfecto. Y vamos a ver cómo es que nosotros hemos de entender el uso de esa palabra perfecto, que nos ayuda a nosotros y nos va a ayudar entonces a entender lo que Pablo dijo en el verso 10, mas cuando venga lo perfecto. ¿A qué se refería él con lo perfecto?
Ahora, estas definiciones nos dicen que perfecto significa completamente crecido, adulto, maduro. El señor Strong en su diccionario de palabras griegas dice completo. En varias aplicaciones de trabajo, crecimiento, mente y carácter moral, etc. Neutro, cualidad de completo. Alcanzar madurez. Completo, maduro, perfecto. Ahora, estas varias definiciones que hemos leído nosotros en estos diccionarios que acabo de presentarles en las diapositivas anteriores, podrían ser resumidas como completo, acabado, maduro. Cuando Pablo dijo, cuando venga ¿lo perfecto de qué? Esa es una pregunta. Algunos afirman que lo perfecto es el Señor Jesús. Que eso quiere decir entonces que todavía están en vigencia los dones porque el perfecto aún no ha venido. Porque Pablo dijo, más cuando venga lo perfecto. ¿Cuántos de ustedes hayan tenido la oportunidad de estudiar con personas de estos grupos religiosos, avivados, carismáticos, que dicen hablar en lenguas, que dicen que reciben revelación, que tienen profecía? Explicar o exponer que aún está en vigencia porque lo perfecto aún no ha venido, que lo perfecto es el Señor Jesús y que cuando Él venga por segunda vez, entonces habrá llegado lo perfecto. Pero presten atención, hermanos. Es importante tener en cuenta que Jesús es el perfecto, no lo perfecto. El texto dice cuando venga lo perfecto. El texto no dice cuando venga el perfecto. Si dijera el perfecto, se estaría refiriendo, o podríamos concluir que se está refiriendo a nuestro Señor Jesucristo. Pero el texto no dice Él, no dice el perfecto, dice lo perfecto, refiriéndose a algo. Entonces, aquí interpretar lo perfecto como el Señor Jesús no es de lo que está hablando el apóstol Pablo. Es un uso errado de este texto. Hay otros que afirman o sugieren que lo perfecto es refiriéndose al estado de existencia en el cielo. Que será allá cuando ya estemos en la presencia de Dios, tendremos ese estado perfecto que todo ser humano anhela. Si nosotros le prestamos atención a esta última parte, quiero que observemos, hermanos, cómo es que la palabra perfecto es usado en el Nuevo Testamento. Y vamos a considerar si es esta segunda parte, si lo perfecto es el estado de existencia en el cielo. Cuando todo esto termine, cuando el Señor retorne por segunda vez, cuando se haya llevado a cabo el juicio final y unos irán al cielo y otros irán al lago de fuego, si lo perfecto es el estado de existencia en el cielo. No es ello. No es ello. Sí, sus argumentos son que las cosas en este mundo y en esta vida no son perfectas. Y que por esta razón no se puede referir a cualquier cosa a este lado del día del juicio. Esto es una suposición. Porque el uso de la palabra no se refiere a un estado de existencia en el cielo. Y quiero que miremos, como dije hace un momento, el uso de lo perfecto en el Nuevo Testamento. Jesús nos mandó a ser perfectos como el Padre. En otras palabras, no tenemos que esperar
a nuestro estado de existencia en el cielo para ser perfectos. Jesús durante su ministerio terrenal mandó, y en su exposición en el Sermón del Monte, mandó a que nosotros fuéramos perfectos como el Padre. En Mateo 5 dijo: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. 2 veces usa el Señor la palabra. Primero, refiriéndose a nosotros: sed pues vosotros perfectos. Y luego dice que esa perfección nuestra debe ser como la del Padre que está en los cielos, porque el Padre es perfecto. La palabra perfecto viene de este término griego, que ya hemos visto nosotros en las definiciones anteriores. Sobre todo voy a dejar en cada uno de los textos que vamos a estudiar a continuación el significado del diccionario de palabras griegas del señor Strong. Completo. Como dice la parte final, dice en varias aplicaciones de trabajo: crecimiento, mente y carácter moral, etcétera. Cualidad de completo. Alcanzar madurez. Completo, maduro, perfecto. El señor Barclay, en su comentario del Nuevo Testamento, expone de una manera clara y sencilla el uso de la palabra perfecto por el Señor aquí en Mateo capítulo 5. Y vamos a ver cuál es el sentido, porque muchas veces cuando nosotros leemos la palabra perfecto, inmediatamente la asociamos con sin error, sin tacha, sin falta alguna, sin ningún rayón. Así es como normalmente nosotros en nuestra mente estamos programados para entender la palabra perfecto. Dice el señor Barclay: aquí tenemos la clave de una de las frases más difíciles del Nuevo Testamento. La frase con que termina este pasaje. Jesús dijo: por tanto, tenéis que ser perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. A primera vista, esto suena como un mandamiento que no es posible que se refiera a nosotros. No hay nadie que considere que podemos ni acercarnos a la perfección de Dios. Entonces muchos concluyen: lo que el Señor está diciendo en este verso 48 es un imposible para nosotros. Porque ¿quién puede ser perfecto como el Padre? Porque entendemos la palabra perfecto como sin tacha, sin error alguno, sin falta en ningún sentido. Por eso dice: no hay nadie que considere, dice al final de este parágrafo el señor Barclay, no hay nadie que considere que podemos ni acercarnos a la perfección de Dios. Que esto suena como un mandamiento que no es posible que se refiera a nosotros. Continuemos. La palabra griega para perfecto es teleios. Esta palabra se usa a menudo en griego en un sentido muy especial. No tiene nada que ver con lo que podríamos llamar perfección abstracta o metafísica. Una víctima que es apta para el sacrificio a Dios, que no tiene defecto, es teleios. Un hombre que ha alcanzado su plena estatura es teleios, en contraposición a un chico que está creciendo. Un estudiante que ha alcanzado un conocimiento maduro de su asignatura es teleios, en oposición a otro que no ha hecho más que empezar y que todavía no ha captado suficientemente las ideas. Para decirlo de otra manera, la idea griega de la perfección es funcional. Una cosa es perfecta si cumple plenamente el propósito para el que fue diseñada. Diseñada para el propósito que fue pensada, diseñada y hecha. De hecho, ese sentido se implica en los derivados de esta palabra. Teleios es el adjetivo que se forma del nombre telos.
Telos quiere decir fin, propósito, objetivo, meta. Una cosa es teleios si cumple el propósito para el que fue planificada. Una persona es perfecta si cumple el propósito para el cual fue creada. Tomemos una analogía muy sencilla. Supongamos que tenemos un tornillo suelto en casa y queremos ajustarlo. Echamos mano de un destornillador y vemos que se ajusta perfectamente a la mano y a la cabeza del tornillo. No es ni demasiado grande, ni demasiado pequeño, ni demasiado áspero, ni demasiado suave. Lo ajustamos a la muesca del tornillo y nos damos cuenta de que encaja perfectamente. Le damos las vueltas necesarias y el tornillo queda fijo. En el sentido griego, y especialmente en el del Nuevo Testamento, ese destornillador es teleios, porque cumple perfectamente el propósito para el que lo necesitábamos. Así pues, una persona es teleios si cumple el propósito para el que fue creada. ¿Con qué propósito fue creada la persona humana? La Biblia no nos deja en la menor duda en esto. En la antigua historia de la creación hallamos a Dios diciendo: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. El hombre fue creado para parecerse a Dios. La característica de Dios es esta benevolencia universal. El hombre fue creado para parecerse a Dios. La característica de Dios es esta benevolencia universal, esta inconquistable buena voluntad, este constante buscar el bien supremo de cada criatura. La gran característica de Dios es su amor al santo y al pecador por igual. No importa lo que los hombres le hagan. Dios no busca nada más que su bien supremo. Eso es lo que ve en Jesús. Cuando se reproduce en la vida de una persona la benevolencia incansable, perdonadora, sacrificial de Dios, esa persona se parece a Dios y es por tanto perfecta en el sentido de la palabra en el Nuevo Testamento. Para decirlo de una manera todavía más sencilla, la persona que se interese más por los demás será la persona más perfecta. La enseñanza de la Biblia es unánime en decir que realizamos nuestra humanidad solamente pareciéndonos a Dios. Lo único que nos hace semejantes a Dios es el amor que nunca deja de preocuparse por los hombres, le hagan lo que le hagan. Realizamos nuestra humanidad, alcanzamos la perfección cristiana cuando aprendemos a perdonar como Dios perdona y amar como Dios ama. Cuando Jesús dijo entonces en este versículo 48, sed vosotros perfectos como vuestro Padre está en los cielos, es perfecto, simplemente estaba diciendo que cuando nosotros en nuestra conducta, en el trato con los demás, especialmente con nuestros enemigos, cuando nosotros le damos ayuda cuando la necesitan, cuando nosotros no les cerramos las puertas, sino que tenemos misericordia con ellos, nos parecemos a Dios. En otras palabras, estamos siendo perfectos. No perfectos en el sentido literal de la palabra, sino en el sentido de haber crecido, de haber madurado, de hacer lo que es el objetivo de haber sido nosotros creados, parecernos a Dios. Jesús no solo mandó a ser perfectos como el Padre, sino que ustedes recordarán el caso del joven rico. Él le dijo al joven rico que si deseaba entrar al reino de los cielos, debía ser perfecto. Le dijo que podía ser perfecto. Es más, leamos el texto. Mateo 19:21, Jesús le dijo, recuerden que el joven rico le ha venido preguntando y le ha dicho, Señor, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? El Señor le dijo, los mandamientos de Dios guarda.
Y él le preguntó, ¿cuáles? El Señor le dio varios de la lista de los 10 mandamientos. Y él le dijo, Señor, todo eso lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres. Y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Recuerden, dos posturas con respecto a lo perfecto. Unos dicen que es el Señor Jesús. Ya vimos que no hace referencia al Señor Jesús porque el texto no dice cuando venga el que es perfecto. Dice cuando venga lo perfecto. Descartado entonces el Señor Jesús como lo perfecto en el contexto en el cual está hablando el apóstol Pablo. Otros dicen que lo perfecto se refiere a ese estado que vamos a tener nosotros en la existencia en el cielo. Estamos viendo aquí que la perfección es algo que nosotros podemos conseguir mientras estamos aquí en la tierra. Aquí le dijo al joven rico, si quieres ser perfecto, le dijo que podía ser perfecto. Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres. La palabra perfecto es la misma, teleios. Por eso dije hace un rato que iba a estar colocando la cita del señor Strong con respecto a la palabra perfecto, su definición. En el comentario al Nuevo Testamento del señor Matthew Henry, me gusta mucho cómo está vertido este versículo 21, porque no usa la palabra perfecto, usa una palabra similar. Dice, si quieres ser íntegro, anda, vende todas tus posesiones y dales el producto a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y entonces ven y sígueme. Como dije hace un momento, me gusta mucho cómo está vertido este versículo en el comentario del señor Barclay, porque la perfección de la cual está hablando el Señor aquí tiene que ver con integridad, con la integridad de una persona. Es más, quiero compartirles el comentario que el señor Barclay hace con respecto a este versículo 21. Dice, esta historia enseña una de las lecciones más profundas porque contiene la base total de la diferencia entre la idea correcta y la equivocada de lo que es la religión. El hombre que vino a Jesús estaba buscando lo que él llamaba la vida eterna. Estaba buscando la felicidad, la satisfacción, la paz con Dios. Pero la misma manera de hacer la pregunta le delató. Él preguntó, ¿qué debo yo hacer? Estaba pensando en términos de obras. Era como los fariseos. Pensaba en términos de reglas y normas. Estaba pensando en engrosar su balance de crédito con Dios cumpliendo las obras de la ley. Estaba claro que no sabía nada de una religión de gracia. Así que Jesús trató de conducirle al punto de vista correcto. Jesús le contestó en sus propios términos. Le dijo que cumpliera los mandamientos. El hombre le preguntó qué clase de mandamientos. A eso Jesús citó 5 de los 10 mandamientos. Aquí hay 2 cosas importantes acerca de los mandamientos que Jesús escogió citar. La primera es que eran todos de la segunda tabla, los que tratan no de nuestro deber para con Dios, sino de nuestro deber para con los hombres. Son los mandamientos que gobiernan nuestras relaciones personales y nuestra actitud para con nuestros semejantes. La segunda es que Jesús cita un mandamiento como si dijéramos fuera de sitio. Cita el mandamiento de honrar a los padres, el último, cuando de hecho debería ser el primero.
Está claro que Jesús quería hacer hincapié especialmente en ese mandamiento. ¿Por qué? ¿No sería porque este joven se había hecho rico y había tenido éxito en su carrera y luego se había olvidado de sus padres, que puede que fueran muy pobres? Puede que subiera en el mundo y que se medio avergonzara de los de su propio hogar, y también puede que se justificara a sí mismo perfectamente mediante la ley del Corbán que Jesús había condenado tan irremisiblemente. Estos pasajes muestran que él podía muy bien haber hecho eso y todavía pretender que había obedecido los mandamientos. En el mismo mandamiento que cita, Jesús le está preguntando a este joven cuál era su actitud para con sus semejantes y para con sus padres, es decir, cómo eran sus relaciones personales. La respuesta del joven fue que él había cumplido esos mandamientos y sin embargo había todavía algo que él sabía que debía tener y no tenía. Así que Jesús le dijo que lo vendiera todo, que se lo diera a los pobres y que le siguiera. Y que le siguiera. Sucede que tenemos otro relato de este incidente en el Evangelio según los Hebreos, que fue uno de los evangelios primitivos que no logró entrar en el Nuevo Testamento. Su relato nos da una información adicional valiosa. Aquí está. El segundo de los ricos le dijo: Maestro, ¿qué buena cosa puedo yo hacer para vivir? Él le dijo: Hombre, cumple la ley y los profetas. Él le contestó: Los he guardado. Él le dijo: Ve, vende todo lo que posees y distribúyeselo a los pobres y ven, sígueme. Pero el hombre rico empezó a rascarse la cabeza y no le agradó, y el Señor le dijo: ¿Cómo dices tú? He guardado la ley y los profetas. Porque está escrito en la ley: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y aquí muchos de tus hermanos, hijos de Abraham, se visten de harapos, se mueren de hambre, y tu casa está llena de muchas cosas buenas, pero ninguna de ellas sale hacia ellos. Y culmina diciendo el señor Barclay en su comentario: aquí está la clave de todo el pasaje. El joven rico pretendía haber cumplido la ley en un sentido legalista. Aquello podría ser cierto, pero en el sentido espiritual no lo era, porque su actitud hacia sus semejantes era errónea. En un último análisis, su actitud era totalmente egoísta. Fue por eso por lo que Jesús le hizo enfrentarse con el desafío de vender todo y dárselo a los pobres. Este hombre era prisionero de sus posesiones, de tal manera que nada que no fuera una incisión quirúrgica para separarle de ellas sería suficiente. Si una persona considera sus posesiones como algo que le ha sido dado exclusivamente para su propia comodidad y conveniencia, son una cadena que le hace falta romper. Si viera sus posesiones como un medio para ayudar a otros, serían una corona. Vemos entonces, hermanos, que cuando el Señor le dijo a este joven rico: si quieres ser perfecto, no le estaba hablando a él de una perfección sin tacha, sin error, sin falta alguna. Le estaba diciendo: si cumples lo que la ley manda con respecto a la ayuda al prójimo, serás perfecto. No está hablando de una perfección sin cometer ningún error. ¿Cuántos de nosotros hoy en día, teniendo con qué ayudar al prójimo, no lo hacemos? Nos falta integridad en el cumplimiento de la palabra de Dios. Porque Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo.
Si yo veo a alguien en necesidad y tengo con qué ayudarle, pero no lo hago, no soy perfecto. No estoy cumpliendo el propósito para el cual fui creado, el de parecerme a Dios. Pablo, en su predicación, cuando le escribió a los Corintios, les dijo a ellos que su predicación era de sabiduría entre los que habían alcanzado madurez. Aquí ya vemos entonces, hermanos, un aspecto bastante especial en el uso de esta palabra, de la palabra perfecto. El texto dice, 1 Corintios 2:6, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Miren lo que dice, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. En los versículos anteriores hemos venido leyendo la palabra perfecto, pero resulta que aquí, cuando el apóstol Pablo escribe la palabra madurez, usó la misma palabra que se emplea para perfecto. ¿Y cuál es la palabra para perfecto? Teleíos. Que acorde al diccionario, la definición es, como ustedes ven ahí en la segunda parte del parágrafo, en la definición dice, cualidad de completo, alcanzar madurez, completo, maduro, perfecto. Vemos entonces que la palabra perfecto se refiere a una condición de haber alcanzado madurez, no al ser intachable, al no cometer error absoluto, a no cometer ningún tipo de falta. A esa perfección no se está refiriendo, porque nosotros cometemos errores. No hay hombre que siempre haga el bien y nunca peque. Vamos a pecar, hermanos. A pesar de que nosotros procuremos no hacerlo, vamos a pecar. Juan lo dijo, hijitos míos, 1 Juan 2:1, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, no hay hombre que siempre haga el bien y nunca peque. Y si pecamos, entonces no llegamos a la perfección. Pero de esa perfección no es de la que está hablando la Escritura. La perfección de la que habla el Nuevo Testamento es de una madurez, crecer espiritualmente. Señor Barclay, con respecto a este versículo de Corintios, comenta, la instrucción cristiana no se limita a enseñar los hechos, sino que pasa a explicar su significado. Pablo dice que eso se hace entre los que son teleioi, entre los que han alcanzado madurez. La Reina Valera antigua decía, empero hablamos sabiduría entre perfectos. Ese es sin duda uno de los sentidos de esta palabra, pero no es apropiado aquí. Teleios tiene un sentido físico. Describe al animal o a la persona que ha llegado a su pleno desarrollo físico, pero tiene también un sentido intelectual. Pitágoras dividía a sus discípulos en bebés y teleioi, en bebés y perfectos, o bebés y maduros, bebés y crecidos. Es decir, que describe a la persona que tiene madurez como estudiante, y es el sentido que tiene aquí. Pablo dice, en la calle, y para todos los que acaban de llegar a la iglesia, hablamos de los elementos básicos del evangelio. Pero cuando las personas ya van creciendo en la fe, les damos una enseñanza más profunda acerca de lo que quieren decir. Una enseñanza más profunda acerca de lo que quieren decir esos hechos fundamentales. No es que Pablo sugiera una diferencia de clases entre los cristianos. Se trata de las diferentes etapas en que se encuentran. Lo trágico es que a menudo la gente se conforma con seguir en una etapa elemental cuando deberían proseguir esforzadamente
a pensarse las cosas por sí mismos. Perfecto. Perfecto habla es de madurez. Perfecto habla es de crecimiento. Recuerden que hay una palabra ya en la carta a los Hebreos en donde Pablo, el escritor de la carta, les dice a ellos que aún eran niños, que por eso les tenía que dar leche. Y luego, y vamos a estudiar ese texto más adelante, dice que el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. En otras palabras, para los que ya son perfectos. Pero vuelvo y repito, el uso aquí de la palabra perfecto no se refiere a ser intachable, a no cometer pecado alguno, a no cometer bajo ninguna circunstancia ninguna falta. Esa no es la perfección de la que está hablando la Escritura, cuando nos invoca y nos pide y nos enseña y nos exhorta a ser perfectos. Pablo arguyó a los corintios a ser maduros en lugar de niños. El texto en 1 Corintios 14:20, Pablo dice: hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero, mire lo que dice, pero maduros en el modo de pensar. Y la palabra maduro es de la palabra que es utilizada para traducirse perfecto en otros lugares, teleios. El hermano Bill Rips, en sus notas sobre 1 Corintios, sobre este texto en particular y lo que estamos nosotros considerando acerca de la palabra perfecto, dice lo siguiente: el vocablo griego que Pablo emplea aquí al decir maduros, lo emplea en 2:6, madurez. Este término se contrasta con niño. Los corintios se portaban como niños al dar mucha atención a lo curioso y divertido del don de lenguas, en lugar de pensar como hombres crecidos y maduros que reconocen que el verdadero valor de las cosas consiste en lo práctico y útil de ellas. Pensando como personas adultas, los corintios habrían visto que lo importante era la edificación de la iglesia y no la diversión de ciertos miembros con el don de las lenguas. Una vez más, vemos entonces que el uso de la palabra perfecto en estos pasajes que hemos venido considerando no se refieren a ser sin tacha, sin error, sin falta, sin pecado. Hacen referencia a que nosotros lleguemos a un estado de madurez, de crecimiento, que es lo que Dios espera. Y que para ello se usa la palabra perfecto, refiriéndose con perfecto a madurez, a desarrollo espiritual, a crecimiento espiritual. Hermanos, el tema va para más y vamos a continuar con la tercera parte de esta lección la próxima semana, si Dios lo permite.